Hola a todos, bienvenidos al curso de actualización en vacunación que organiza la Fundación Antioqueña de Infectología. ¿Qué se debe saber de la vacunación en cada etapa de la vida? En el día de hoy vamos a hablar qué hay por fuera del programa ampliado de inmunización en Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Rojas Hernández, yo soy infectólogo pediatra, tengo una maestría en epidemiología y estoy en tercer año del doctorado en salud. La UNICEF saca un reporte que es bastante preocupante en este año con respecto de la vacunación en la infancia. Y en el punto número uno nos alerta, tengamos cuidado, alerta roja de salud infantil, dado que la cobertura de vacunación se redujo drásticamente durante la pandemia. Como segundo punto importante, un aumento en el número de niños desprotegidos ante enfermedades que cada vez son más graves. Y hace un llamado de atención, ojo, coloquémonos urgentemente al día y restablezcamos todos los servicios para poder inmunizar a los niños que no hayan recibido ningún tipo de vacunas. Asimismo, en el cuarto punto, ellos dicen, mire, tenemos que acelerar los esfuerzos para llegar a todos aquellos que están excluidos de la vacunación. Y es bastante preocupante con los datos que nos estima la UNICEF, como por ejemplo en esta gráfica evidenciamos el número de niños y niñas con cero dosis en millones, como para el año 2000, 22.300.000 niños sin ninguna vacunación y como para el año 2021, 18.200.000 niños y niñas sin vacunación. Bastante preocupante estos datos y se exacerba cada vez más porque uno de cada cinco niños y niñas no ha tenido ninguna vacunación. De uno de cada cinco niños y niñas no tiene ninguna protección contra sarampión, que es una enfermedad que puede ser mortal durante la infancia. Y alrededor de 7 de cada 8 niñas expuestas no tienen la vacunación del virus del papiloma humano que genera cáncer de cuello uterino. Primero que todo, debemos conocer el programa ampliado de inmunización colombiano para identificar las posibilidades de vacunación complementaria que hay disponible en nuestro país. ¿Qué es el PAI? El PAI es el programa de salud pública más importante que existe, dado que es universal, es equitativo y es el más costo efectivo en prevenir mortalidad y morbilidad de las enfermedades infecciosas. Y esto va muy de la mano dado que obedece a políticas sanitarias locales e internacionales. ¿Qué cubre nuestro programa ampliado de inmunización? Para el año 2002 solamente teníamos 7 vacunas para el control de 11 enfermedades. Al 2013 se fueron incluyendo ya 11 vacunas para el control de 16 enfermedades. Para el año 2021, 21 vacunas que protegían para 26 enfermedades. ¿Y qué es lo novedoso? A partir de julio de 2022 se empieza a administrar la vacuna neumocóxica conjugada 13 valente para los niños nacidos desde mayo de 2022. Y a partir de enero de 2023 se empieza a aplicar la vacuna pentavalente dado al incremento en la incidencia de pacientes con infecciones por Haemophilus influenza tipo B. Este es nuestro programa ampliado de inmunización con los cambios más significativos que hemos tenido en los últimos años, como por ejemplo, polio a los 2 meses ya pasamos de polio oral a polio intramuscular. Pasamos a la neumococo 13 valentes, anteriormente estábamos con 10 valencias y así mismo se repite a los 2 meses, a los 4 meses y con la vacuna de polio intramuscular a los 6 meses. Se da un refuerzo de neumococo a los 12 meses, lo que le había mencionado de la vacuna pentavalente en donde incluye Haemophilus influenza tipo B para los 18 meses de vida. También en nuestro programa ampliado de inmunización quedó la vacuna de COVID-19 que inicia a los 3 años con 2 dosis separadas de 4 semanas de diferencia una de la otra. ¿Y cómo actualizar el esquema de vacunación? Eso va de la mano con la edad y con las situaciones especiales que pueda llegar a ese paciente. Visualizamos cómo está ese PAI, si está completo o incompleto y con cuáles vacunas se podría beneficiar este paciente que nos llega a la consulta o que estamos atendiendo en nuestro centro de vacunación. Ya conociendo nuestro programa ampliado de inmunización, ahorita si veamos qué hay fuera dentro del PAI. Fuera del PAI tenemos vacunas hexavalentes. Recuerde que la hexavalente incluye
difteria, pertusis, tétanos, acelular, polio, hepatitis B y hemófilos influenza. Tenemos también pentavalentes acelulares, donde está difteria, pertusis acelular, tétanos, polio y hemófilos influenza. Aquí no tiene hepatitis B. Tenemos la vacuna tetravalente, donde está difteria, pertusis, tétanos, pertusis su componente acelular y vacuna de polio intramuscular. Tenemos la vacuna neumocóxica conjugada 13 valentes, que en nuestro país está incluido a los 2, a los 4 meses, con un refuerzo a los 12 meses, y la que no está incluida es la administración de los 6 meses de vida, neumococo 23 valencias, vacunas de meningococo que no la tenemos en nuestro país, vacunas combinadas de hepatitis A y hepatitis B o la segunda dosis de hepatitis A, la vacuna de sarampión, papera, rubéola, más varicela, que son vacunas combinadas y se pueden administrar en una sola dosis, y las vacunas de influenza, las tetravalentes, dado que en nuestro país se administra la vacuna trivalente, que cubre 2 tipos de influenza A y no solo de influenza B, incluyendo las no PAI, que son 2 de tipo A y 2 de tipo B. ¿Cuál es la importancia de conocer todas las alternativas disponibles en vacunación? Para neumococo o Streptococcus pneumoniae, vemos que para el 2006 se empezó a administrar la vacuna conjugada 7 valencias para la población especial. Ya se empieza a implementar a nivel del programa de inmunización a nivel país a partir del año 2012 y asimismo a partir del año pasado para los nacidos de mayo del 2022 se empezó a administrar la vacuna de 13 valencias. Estas son las vacunas neumocóxicas que están disponibles a nivel mundial. Como podemos evidenciar, la diferencia entre uno de otro de las vacunas, por ejemplo, la vacuna PCV10, que nos fue muy bien, cubrió muy bien los serotipos incluidos en esta vacuna, y la vacuna PCV13, que es muy buena y incluye los serotipos 3, los serotipos 6A y el 19A, y vamos a ver en especial por qué cubrir el serotipo 19A. Y en otras partes del mundo, como Estados Unidos o Israel, donde ya tienen la vacuna conjugada 15 valencias o de 20 valencias, que muy próximamente esperemos que nos lleguen al país. Esta ha sido la distribución de los serotipos de neumococo en menores de 5 años en Colombia por los datos de CIREVA durante los años de vigilancia 2006 al 2018. Vemos en las flechas rojas cómo disminuyen los serotipos que están incluidos en la vacuna de PCV10 y vemos cómo empiezan a incrementar los serotipos que no están incluidos en la vacuna de 10 valencias. En especial, el serotipo 19A es el que más está afectando a nuestros niños en la población colombiana. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a prevenir la enfermedad invasiva como bacteriemia, que es cuando está la bacteria en la sangre, meningitis, que son las infecciones del sistema nervioso central, y en las manifestaciones no invasivas nos puede presentar neumonía, otitis media y sinusitis. A esto es lo que tenemos que apuntar a disminuir con las vacunas de neumococo. ¿Y cómo se ha implementado en Colombia? PCV13, a partir del 1 de mayo, a todos los que nacieron en esta fecha, no son intercambiables. Los que iniciaron con PCV10 terminan con PCV10, los que inician con PCV13 terminan con PCV13. Para Colombia quedó con PCV13 a los 2 meses, a los 4 meses, más un refuerzo a los 12 meses. Se puede administrar una dosis única de PCV13 a aquellos con esquema completo de PCV10, como por ejemplo los que se encuentran entre los 12 meses y 23 meses de vida, se administra 2 dosis de PCV13, y los que tienen más de 2 años se administra solamente una dosis de refuerzo de PCV13. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de ofrecer la tercera dosis al 6º mes de vida? Esta es la vacuna de PCV13 que no está incluida en el PAI, haciendo aclaración que es el 6º mes de vida. Entonces existen 2 esquemas a nivel mundial. Las 3 dosis que se administran a los 2, 4, 6 meses y 12 meses de vida con ese refuerzo, o
el esquema 2+1, que se mide a los 4, 6 meses con el refuerzo a los 12 meses. Este es un estudio que se realizó con la vacuna PCV7 y medían el impacto de la aportación nasofaríngea. Aportación nasofaríngea es que el neumococo se queda habitando ahí en la nasofaringe y se puede transmitir muy fácilmente. ¿Cuáles fueron la comparación de estos dos tipos de esquemas? Entonces, se vio un beneficio en el esquema de 3+1, que es lo que está punteado en azul, con respecto a la de 2+1 que está en línea roja, entre los 6 a los 12 meses de vida. Esta brecha se vuelve mucho más amplia y se incrementa hasta los 18 meses al no cubrir bien el serotipo 6B. Y como hay anticuerpos con protección cruzada del serotipo 6B, que sí está incluida en PCV7, pero no estaba serotipo 6A, entonces empieza a ver esa diferencia de no erradicación de estos dos serotipos. Vacuna de meningococo o Neisseria meningitidis. Les voy a exponer este caso clínico, vida real. Femenina de 12 meses, consulta por un cuadro clínico de 2 días de evolución, de fiebre 39 grados centígrados, de posiciones diarreicas, bajo gasto, tos húmeda, unas lesiones purpúricas, que son los morados en las extremidades. Llega al servicio de urgencias somnolienta, con un llenado capilar de 3 segundos, unos pulsos periféricos débiles, con el corazón muy acelerado, estaba marcada taquicardia. Dentro de los nexos epidemiológicos, 14 personas en la casa vivían, 7 de ellos menores de 18 años. La anoxia de contagio, abuela y primas de 4 y 7 años con síntomas respiratorios desde hace una semana. Y esta paciente tenía el PAI completo para la edad. Así nos llega el paciente con sus diferentes lesiones y somnolienta. Al servicio de urgencia se le hace un hemograma donde solamente se evidencia una discreta anemia normocítica normocrómica. Como venía con síntomas respiratorios, se le hace los antígenos de influenza A y B y virus respiratorio sincicial, los cuales salen negativos, una procalcitonina, que es un reactante de fase aguda para enfermedad bacteriana seria, que salió marcadamente positiva en 110, una PCR 281, una PCR para COVID-19 negativo, y nos pitó en la botella de hemocultivo. Le hicimos inmediatamente panes de sepsis y teníamos un meningococo causando bacteriemia en esta paciente de 12 meses. Y así como esta paciente que no estaba vacunada contra meningococo, tenemos otros casos clínicos, como esta adolescente de 13 años con estas lesiones, en menos de 24 horas terminó en unidad de cuidados intensivos. Este adolescente de 16 años, igualmente con las mismas manifestaciones, vean esas lesiones purpúricas en las extremidades. Esta es una paciente adolescente de 13 años que resultó con amputaciones parciales por lesiones por meningococo. Esta es una niña de 5 años que rápidamente progresó a enfermedad grave y terminó muy mal en unidad de cuidados intensivos. Y lastimosamente, esta paciente, además de estar en unidad de cuidados intensivos, la mamá falleció a las 72 horas de haber sido admitida a la unidad de cuidados intensivos de adultos, dado que no recibió profilaxis y tampoco recibió vacunación de meningococo. Es por eso la importancia de meningococo. Seguimos con más casos clínicos. Estas dos adolescentes, una de 11 años y otra de 13 años, con enfermedad meningocócica. ¿Y cuáles son las percepciones por parte del personal de salud con respecto a la enfermedad meningocócica? Dicen que esa enfermedad es importada, que en Colombia no da, en Colombia sí da, primer mito descartado, que es una enfermedad poco frecuente, totalmente falso, se presenta y tenemos una incidencia bastante elevada en nuestro país. Dice, si bien es una condición severa, es muy sensible a los antibióticos. La meningitis es su manifestación más severa, presentan meningococcemia, que es la manifestación más severa cuando tienen infecciones del sistema nervioso central e infecciones en la sangre, como bacteriemia, producida principalmente por el serogrupo B. Vemos cómo ha cambiado ese dinamismo de los serogrupos en nuestro país.
y lo más triste es que describen que las vacunas no son efectivas ni necesarias para meningococo. Entonces, todas esas percepciones como personal de salud debemos de irlas erradicando. Hablando un poco de epidemiología, esa es una enfermedad endémica que hace brotes epidémicos. Cuando tenemos contacto con pacientes enfermos, el riesgo de enfermedad incrementa de 500 a 2000 veces de que a mí me den meningococo por estar en contacto con un paciente enfermo. Y los casos reales pueden ser superiores al 50-80% de los casos confirmados. Y mira la cantidad de fallecidos que se dan en el mundo. Más de 500.000 casos de meningococo a nivel del mundo que representan unas 50.000 muertes. Muertes que pueden ser evitables. La incidencia de enfermedad meningocócica invasiva varía a nivel mundial y vemos cómo esta incidencia puede pasar de 0.01 a 3.6 casos por 100.000 personas por año. Y vemos nuestro país cómo está con esa incidencia que se encuentra moderada. La enfermedad meningocócica ocurre más en bebés y niños con un segundo pico en los adolescentes. Este es un estudio realizado de enfermedad meningocócica en toda Europa. Vemos cómo los menores de un año presentan un gran pico y luego los adolescentes presentan otro segundo pico. Ese es otro estudio realizado en Argentina, cómo los menores de 5 años y los adolescentes son los que presentan dos picos bastante importantes. Este es realizado en Kuwait con las mismas características y en Estados Unidos igualmente. Los menores de un año y los adolescentes y adultos jóvenes son los más comprometidos con la enfermedad meningocócica invasiva. Y los serogrupos van a variar a nivel mundial. Vemos como en América Latina predomina principalmente el serogrupo C, B y W, y vemos la comparación con las diferentes áreas del mundo. En Colombia, para el año comprendido entre el 2017 y el 2022, se notificaron 626 casos de meningitis. Y vean en la línea amarilla cómo ha sido ese impacto, esa incidencia de meningitis por meningococo durante los años en el país, que siempre se ha mantenido entre el segundo y el tercer puesto después de neumococo, y se pelea ese último puesto con Haemophilus influenza. Esta es la distribución de los serogrupos en Colombia desde 2010 a 2021 en todas las edades. Ha predominado principalmente hasta el año aproximado 2018 serogrupo B. Posteriormente, desde el año 2015, el serogrupo C es el que más ha tenido impacto en nuestro país, seguido por los otros serogrupos. Entonces, en conclusión, principalmente serogrupo B y serogrupo C son los que están principalmente en nuestro país, y en este momento es el serogrupo C, que es el que más impacto ha tenido en nuestra población. La vacuna de meningococo tiene unas indicaciones para una población especial también, además de la población normal, de los que van a ustedes como pacientes, a los pediatras, a los médicos, que van a sus centros de vacunación, a todo el personal de enfermería. Entonces esos pacientes, hay unos pacientes que tienen indicaciones especiales, como los que tienen asplenia anatómica o funcional, los que tienen déficit persistente de complementos, los que han administrado eculizumab, los pacientes que residen o van a viajar a zonas hiperendémicas de enfermedad meningocócica, los niños, adolescentes y adultos en riesgo durante época de brote. Hay diferentes vacunas conjugadas que cubren los serogrupos A, C, W y Y. En nuestro país tenemos tres marcas comerciales: Menrex, que es de Pfizer, Menveo, que es de Glaxo, y Menactra, que es de Sanofi, cada uno con unas características bastante importantes, y las tres son muy buenas. Por ejemplo, Nimenrix tiene una característica que se puede administrar desde la sexta semana de vida, Menveo de los 2 meses y Menactra desde los 9 meses. Nimenrix no tiene una edad máxima, se puede administrar incluso hasta los 55 años. En cambio, Menveo y Menactra solamente hasta los 55 años. Y los esquemas, como muy bien lo pueden visualizar ustedes, varían dependiendo de la edad en que nosotros ordenamos la vacunación, y puede ser administrada muy fácilmente con el resto de las vacunas que se encuentran en el programa de inmunización. Esta es una pregunta bastante frecuente.
¿Se puede administrar PCV13 o Previnar con las diferentes vacunas meningocócicas? Y la respuesta es sí. Y se puede evidenciar en el reporte del Red Book 2021-2024. Solamente hay que tener esta consideración. No se puede administrar Prevenar 13 y Menactra en aquellos pacientes que tengan asplenia o que tengan VIH. Esa sería la única indicación de no administrarlas al mismo tiempo. De resto, sí se puede administrar al mismo tiempo Prevenar 13 con Inmenris, con Menpeo o con Menactra. Existen también vacunas meningocócicas contra el serogrupo B. En el momento en Colombia no los tenemos, sin embargo, se estima que para finales de 2023 ya tengamos estas vacunas disponibles a nivel país de manera privada. Entonces, tenemos dos vacunas, Trumemba, Bexero, cada una tiene unas características, Trumemba que se puede administrar desde los 10 años de vida y Bexero que se puede administrar desde los 2 meses de vida. Aquí la diferencia entre las diferentes vacunas conjugadas versus polisacáridas principalmente. Mire que la memoria inmunológica es mucho mejor con las conjugadas. Mire cómo con las polisacáridas hay una hiporrespuesta al repetir las dosis, como con las vacunas conjugadas mejora esa reducción en la aportación nasofaríngea, va a haber una mayor protección comunitaria y es bastante efectivas en lactantes. Y las vacunas polisacáridas no se deben administrar en menores de 2 años. Esto lo menciono porque en nuestro país se sigue comercializando esta vacuna, Bamengo BC, ¿sí? Esta es una vacuna polisacárida capsular, es una vacuna cubana que sirvió muy bien para los años 90 en los brotes que tuvieron en Cuba para meningococo B. Les fue muy bien allá. Sin embargo, para nuestro país no se debe administrar precisamente por estas características que les estoy mencionando. Indicaciones de vacunación posterior a exposición en situación de brote epidémico. Por ejemplo, si yo estuve en contacto con alguien que ha tenido meningococo, ya sea ACWY o meningococo serogrupo B, hay indicaciones bastante claras. Entonces, si no he estado vacunado y estuve expuesto a ese paciente con meningococo, debo iniciar la vacunación contra meningococo. O si mi última dosis fue recibida hace más de un año, debo de recibir una dosis de refuerzo para que lo tengamos bastante claro, sean de los serogrupos A, C, W, Y, que son en una vacuna, o el serogrupo B, que sería otra vacuna, todo depende del caso índice, que es el caso principal de meningococo. Y cuando el paciente que le dio meningococo, ¿sí? Antes de que se vaya del hospital, lo podemos vacunar contra meningococo, precisamente para evitar que no vaya a haber recurrencias de las infecciones de meningococo. Y ahorita vamos a ver las vacunas de difteria, pertussis, tétanos, con el componente de células completas de Bordetella pertussis versus la misma vacuna, pero con un componente acelular. El mundo está dividido principalmente en dos. En los países que administran vacunas acelulares y en los países que vacunan con el componente de células completas del Bordetella pertussis, y Colombia tiene la de células completas. En el esquema PAI lo tenemos incluido dentro de la pentavalente. Recordemos, la pentavalente incluye difteria, pertussis, tétanos, hemófilos, influenza tipo B y hepatitis B. Y el esquema en nuestro PAI está a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses y otro a los 5 años. Y tenemos diferentes opciones no PAI, como la hexavalente, que incluye, además de la pentavalente, en un solo chuzón, la vacuna de polio. También tenemos la pentavalente y las tetravalentes de componentes acelulares. Y aquí tenemos que colocar en una báscula, bueno, listo. ¿Qué es lo que queremos? Disminuir los efectos secundarios, los costos,
duración de la inmunidad, etcétera, y eso lo vamos a responder en las siguientes diapositivas. La vacunación contra bordetella pertussis, entonces se presentan mayores reacciones con la vacunación que tiene células completas. Este es un estudio que se realizó en 180 niños en Singapur, en donde visualizamos los eventos adversos que se presentó en un 47.4% más con los que tenían las células completas de difteria, tétanos y pertussis versus un 15% de las que eran de componente acelular. El enrojecimiento mucho mayor en las células completas, al igual que el edema, la fiebre se presentaba un 52% en las de células completas versus un 14.6% en las acelulares, y era una irritabilidad mucho mayor que se presentaba en las células completas con un 60.8% versus un 33.6%. Dentro de las manifestaciones o las reacciones principalmente locales, células completas en un 9% versus acelular un 0.85%, sistémicas en un 12.12% más completas versus en 1% acelular, y la fiebre se presenta mucho mayor en las células completas con un 26%. Las reacciones sistémicas se presentan mayormente en la primera dosis cuando se administra la vacuna de difteria, pertussis, células completas y tétanos. Y tenemos diferentes opciones, bueno, o aplicar una pentavalente acelular versus una hexavalente acelular. Pentavalente acelular, difteria, pertussis, tétanos, hemófilos influenza, el virus de hepatitis B, y la hexavalente le adicionamos la vacuna de polio inactivada. Entonces vamos a comparar 5 versus 6. Este es un estudio bastante bonito e interesante que se realizó en Chile, salió publicado en el 2020, en donde 518 participantes hicieron parte del estudio y se dividió en dos grupos: los que recibió la pentavalente más polio oral en 222 niños, y el otro grupo que recibió solamente la hexavalente con 296 participantes incluidos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Se encontró una mejor percepción en el grupo 2, los que recibieron la hexavalente quedaron mejores satisfechos con la vacuna recibida, regresarían por una siguiente dosis, seguirían las sugerencias de su médico tratante y se fueron más confiados que la vacuna no afectará su dinámica familiar. Recordemos que tener un niño con fiebre, irritable, con dolor, enrojecimiento, todo eso va a cambiar el dinamismo familiar al momento, para que lo tengan presente en aplicar pentavalente versus hexavalente acelular. Continuamos con rotavirus. Rotavirus, tenemos dos opciones que se encuentran. En el esquema PI tenemos Rotarix, que me cubre contra un tipo que es el G1P, y la opción no PI, que está Rotatec, que me cubre contra 5 tipos de rotavirus. Existen esquemas diferentes. En el esquema PI se administra a los 2 meses, a los 4 meses, y en el esquema no PI a los 2, 4 y 6 meses. La edad máxima de la primera dosis es a las 14 semanas para el esquema de rotavirus. La edad máxima para la terminación del esquema es a los 8 meses. En cuanto a rotavirus, entonces también gran parte del mundo está dividido entonces en los que administran Rotares, que recuerden que incluye un solo tipo de rotavirus, y Rotatec, que incluye 5 tipos de rotavirus. Diferentes estudios. Listo, la efectividad, tanto en baja mortalidad, alta mortalidad, son estudios muy similares para la que me cubre 1 versus 5 tipos de rotavirus. Y se concluye, ambas vacunas son efectivas para evitar episodios de diarrea por rotavirus, y se observa un mejor grado de protección en menores de 12 meses comparado con el grupo de 12 a 23 meses. Estudios también de evaluaciones económicas en salud, donde evalúan la costo-efectividad de la vacunación de rotavirus. Miren los costos que se evidencian en un paciente que no está vacunado, entonces lo que incluye la hospitalización, la llevada a urgencias por una diarrea por rotavirus. Las diarreas de rotavirus son altamente deshidratantes,
comprometen la vida de los pacientes. En los estudios de costo-efectividad se evalúa cuál es esa calidad de vida perdida, ¿sí? O cuáles son esos años de vida que fueron perdidos secundarios a esa enfermedad. Ellos concluyen, mire, implementar una vacunación de rotavirus, ya sea de 5 o de un tipo, es costo efectiva para un país. Hepatitis A. Este es el mapa de la incidencia de hepatitis A por departamento en Colombia durante el periodo epidemiológico cuarto del 2023. Vemos cómo esa incidencia se mantiene permanente en los diferentes departamentos que están en verde y una incidencia bastante elevada en el departamento que aparece en rojo, que se encuentra por más de 3.41 por 100.000 habitantes. Eso es la incidencia de hepatitis A en menores de 11 años en el periodo 2008-2023. Vemos cómo ha ido disminuyéndose esta incidencia de rotavirus gracias a la vacunación desde su implementación en el programa ampliado de inmunización. Sin embargo, pues como la vacuna, los estudios demuestran que dura aproximadamente un promedio de 10 años de protección, vemos en aquellos pacientes o que no fueron vacunados o que ya perdieron su respuesta inmunológica, vemos cómo se incrementa esa incidencia en el total de casos en los grupos de la población adulto joven en ambos casos, tanto hombres como en mujeres. El esquema país solamente incluye una sola dosis a los 12 meses y la opción no país incluye dos dosis, una que se necesita a los 12 meses con un refuerzo a los 18 meses. Los estudios de las casas farmacéuticas que producen esta vacuna de hepatitis A refieren dos dosis, Avaxin y Jabris, entonces dos dosis. Y haciendo la revisión de la literatura a nivel mundial, hay 15 fuentes de diferentes países, ahí vemos el número de los diferentes países de los estudios, y entonces nos hablan de una protección adecuada hasta 11 años después de la vacunación. ¿Y qué pasa si un individuo vacunado una vez se expone al virus? Habría un refuerzo natural. La enfermedad se manifestaría mucho más leve y habría un refuerzo natural que hace que esa memoria inmunológica se extienda mucho más con respecto a la hepatitis A. Ese es un estudio que fue realizado con respecto a los países que se encuentran en vía de desarrollo, donde tienen limitaciones económicas, como por ejemplo nuestro país, y ellos dicen, mire, se requiere una dosis de refuerzo, y en ese artículo concluyen, en los países de vía de desarrollo no es necesario la dosis de refuerzo. Sin embargo, idealmente, si tenemos la posibilidad de administrar esa dosis de refuerzo a los 18 meses, hagámosla porque nos va a prolongar esa homogeneidad y vamos a evitar que nos dé hepatitis A en un periodo más amplio. Y tiene unas indicaciones bastante puntuales. La vacuna se indica a partir de los 12 meses de manera intramuscular en deltoides, y los grupos de riesgo que deben de recibir la vacuna contra hepatitis A en un esquema de 2 dosis para que lo tengamos presentes. Los viajeros a áreas de alta y mediana endemicidad, los lactantes entre 6 a 11 meses que viajan a áreas de riesgo, los pacientes con enfermedad hepática crónica, los usuarios de sustancias psicoactivas, población homosexual o que tengan VIH, los que estamos expuestos a riesgo ocupacional, como todo el personal de salud, y las embarazadas con factores de riesgo. ¿Qué dice CDC en los Estados Unidos? Ellos tienen su vacunación contra hepatitis A en un esquema de 2 dosis. ¿Listo? Vacunación contra virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el cuarto cáncer más común en mujeres y la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. En la última década hay un aumento en la incidencia del cáncer anal, de cabeza y cuello relacionados con el virus del papiloma humano.
Los virus del papiloma humano pertenecen a la familia Papoviridae, una familia de virus pequeños sin envoltura, con un genoma de ADN de doble cadena. Hay cerca de 200 genotipos de VPH que han sido identificados, de los cuales 12 son los más asociados a cáncer, entre los cuales está el 16, el 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Aquí vemos a nivel mundial, en este reporte de la Organización Mundial de la Salud, cómo es la incidencia dependiendo de la edad, de la mortalidad, y vemos cómo el cáncer de cuello uterino tiene una elevada incidencia y una elevada mortalidad en la población mundial, y teniendo presente de que este cáncer de cuello uterino es prevenible, es evitable con la vacunación. ¿Cómo estamos a nivel Colombia? Para el año 2020 teníamos 2.802 casos de cáncer de cuello uterino, dentro de los cuales 1.200 lastimosamente fallecieron por cáncer de cuello uterino en el 2020. Hay diferentes tipos de vacunas. Las que se encuentran en el esquema PAI está la cuadrivalente Gardasil, que incluye los genotipos 6, 11, 16 y 18. Está la vacuna bivalente Cervarix, que se empezó a implementar en el país de manera privada en el 2007. Incluye dos serotipos 16 y 18. Y está la vacuna no navalente Gardasil 9, que se empezó a distribuir a nivel mundial desde el 2014 e incluye los serotipos 6, 11, 16 y 18 que están en la vacuna cuadrivalente, e incluye los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58. Esta tiene indicación tanto en hombres como en mujeres mayores de 9 años para la prevención de lesiones anogenitales premalignas que pueden afectar cervix, vulva, vagina, ano, y para cánceres anales y cervicales. Este es un estudio bastante bonito que se realizó en Barranquilla y Bogotá, donde se tomaron 111 aislamientos del virus del papiloma humano, evidenciando cuáles eran esos genotipos más frecuentes y cuáles son los que estaban incluidos dentro de la vacunación. Por ejemplo, la vacuna cuadrivalente me cubrió muy bien los genotipos 16 y 18, sin embargo, dejó descubierto una gran cantidad de genotipos que predominan en nuestro país, y cómo con la vacuna no navalente, cómo se hubiera podido prevenir la gran mayoría de esos genotipos circulantes en nuestro país. Concluyen, mire, con la vacuna cuadrivalente, la protección de los genotipos que circulan en Colombia está en un 63%, y si se empieza a implementar de manera generalizada, cubriría el 91% de todos los genotipos circulantes en Colombia. Esos son diferentes estudios en donde dicen, mire, ya sea la vacuna cuadrivalente, bivalente o no navalente, en los países que se encuentran en vías de desarrollo, una sola dosis antes del inicio de la vida sexual es suficiente. Y esta es una posición de la Organización Mundial de la Salud en una de las actualizaciones del 2022, y ellos dicen, miren, se puede administrar una sola dosis entre los niños y niñas que no hayan iniciado vida sexual y que se encuentren entre los 9 a los 20 años de vida. Situaciones especiales, condiciones de inmunocompromiso, primera infección por VIH, se recomienda 3 dosis de vacunación de virus del papiloma humano. Los que tengan antecedentes de abuso o agresión sexual, comienza su inmunización completa con 2 dosis 9 años, y en el escenario de embarazo no se necesita prueba de embarazo antes de vacunación. No se recomienda la vacunación contra el VPH hasta después del embarazo. No se necesita intervención si se vacuna durante el embarazo. Aquella mujer que estaba embarazada y se fue a vacunar contra el virus del papiloma humano porque no tenía conocimiento de su proceso de gestación, no pasa absolutamente nada. Vacuna de influenza. Es una infección viral altamente contagiosa que ha ocasionado diferentes pandemias a lo largo de los siglos XX y XXI.
existen 4 géneros o tipos, A, B, C y D, dentro de los cuales los A y B son los que ocasionan enfermedades epidémicas, pandémicas. C, presenta enfermedades esporádicas y leves, y el tipo D se presenta en animales. Las pandemias obedecen principalmente a subtipos de influenza A. Influenza se subdivide según las glicoproteínas de hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Y cómo hacemos para describir este tipo de virus? Primero, ¿cuál es el tipo de virus? Influenza A o B. ¿Dónde fue la región geográfica donde se identificó por primera vez? ¿Cuál es el número de cepa? El año de aislamiento y el subtipo de virus. Este es un comparativo de la cobertura de vacunación contra influenza en los años del 2018 al 2021 en Colombia. Vemos cómo hay una adecuada cobertura en los primeros meses de vida, porque se encuentra en el PAI a los 6 meses y a los 7 meses. Sin embargo, miremos que esa cobertura esperada no se alcanza a los niveles del país, esperados del país. Es por eso que apenas tengamos la oportunidad de ofrecer, de ordenar la vacuna de influenza, hay que realizarlo. ¿Cuál es el informe de situación de influenza actual para el Caribe? Entonces, los virus de influenza predominantes han sido el tipo B, Victoria, con menor circulación de influenza A, principalmente H1N1, que fue el pandémico del año 2009. Y para la región andina se encuentra predominantemente en estos momentos influenza A, en su mayoría el H1N1 pandémico 2009, con una menor circulación de influenza B, linaje Victoria. Diferentes tipos de vacunas. Pueden ser de 2 tipos, vacunas inactivadas y vacunas de virus vivos atenuados. En Latinoamérica solamente hay vacunas inactivadas, que están compuestas por 3 o 4 subtipos de influenza, 2 subtipos de influenza A y 1 o 2 de influenza B. En nuestro país se encuentra la trivalente, con 2 subtipos de influenza A y solamente 1 de influenza B. En el 2012 se recomendó la posibilidad de tener una vacuna con los 2 subtipos de A y los 2 linajes de influenza B. Eso lo determinó la Organización Mundial de la Salud. Y la inmunogenicidad de la vacuna puede abarcar desde un 50 hasta un 95%. Sin embargo, eso va a depender de la concordancia de los serotipos y linajes que estén circulando en esa área geográfica a nivel del mundo, y su protección va a durar menos de un año. Por eso el refuerzo que debemos de hacer cada año con respecto a influenza A y B, idealmente con la cuadrivalente. Dentro de las indicaciones y vías de administración, los grupos de mayor riesgo son los menores de 2 años y los mayores de 60 años, en donde las manifestaciones clínicas son mucho más severas por influenza. Las embarazadas en segundo y tercer trimestre de gestación deben de ser vacunadas. Los niños entre 6 meses a 5 años deben de recibir su refuerzo anual. Esto es bastante importante. Los familiares y convivientes con menores de 18 años que tienen cáncer, todo ese grupo familiar debe ser vacunado contra influenza todos los años. Las personas con enfermedades crónicas y el personal de salud, que somos todos nosotros, debemos de vacunarnos contra influenza. Ustedes ya tienen la vacuna de influenza 2023. Ahí les dejo la duda para que miren y se la hagan a aplicar. Dentro de las conclusiones, la vacunación es una de las estrategias más costo efectivas para prevenir enfermedades, disminuir la morbilidad, disminuir la mortalidad. El programa ampliado de inmunización colombiano es muy completo y las recomendaciones adicionales hay que hacerlas, y estas van a depender del entorno del paciente, de cuáles son los factores de riesgo que tenga ese paciente y de la capacidad económica. Y si tiene factores de riesgo, le podemos revisar muy bien el MIPRES para que se los autoricen a través de la EPS. Y debemos de conocer y actualizarnos sobre estas opciones para poderlas analizar con los respectivos padres, y es por eso que son muy buenas estas actualizaciones en vacunación. Muchísimas gracias. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales de Infecto Juanpa. En todas aparezco como Infecto Juanpa. Muchas gracias.